Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en este horario de las 8 de la noche. Quédese con nosotros, ya que como siempre en los próximos minutos le estaremos informando a detalle todo lo que acontece en nuestro estado. Como cada noche está con nosotros Patricia Espinosa informando en lengua de señas mexicana. Como siempre, un gusto compartir esta mesa de información con mi compañera Lenny Magaña. Lenny, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, es un gusto estar contigo y, por supuesto, con todos ustedes que nos sintonizan en Tele Yucatán Te Informa, ya sea por la señal de Tele Yucatán o por Facebook. Ya no tiene excusa para vernos, puede entrar en las redes sociales o también en el sitio web www.teleyucatán.gov.mx. Ya estamos en viernes, último día de la semana. Estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. Comuníquese con nosotros al teléfono del estudio 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Y el Grupo Multidisciplinario de Justicia, una iniciativa de combate a la impunidad y que pone en marcha, que impulsa el actual gobierno estatal. Se trata, le comento, de un esquema que garantiza la certeza jurídica y que también mejora la percepción de seguridad en la ciudadanía. Estos fueron puntos de vista y opiniones de representantes de cámaras empresariales y también de autoridades académicas. La baja incidencia delictiva que prevalece en el Estado, así como sus esquemas para garantizar la seguridad, eje fundamental para la administración de Mauricio Vila Dosal, fueron reconocidos por el comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social del gobierno federal, Francisco Garduño Yáñez. Y le demos un aplauso al señor gobernador por esta incidencia delictiva, porque si no hay incidencia delictiva alta, nosotros tampoco no tenemos incidencia penitenciaria alta y eso nos resuelve a nosotros muchos problemas porque finalmente somos y estamos en la última cadena o etapa procesal. En la primera sesión ordinaria de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario, Zona Sureste, el funcionario elogió también la coordinación entre los diversos actores que inciden en el rubro. El Grupo Multidisciplinario de Justicia que impulsa el gobernador Vila Dosal para combatir la impunidad es un esquema que garantiza la certeza jurídica y mejora la percepción de seguridad en la ciudadanía, aseguraron representantes de cámaras empresariales y de la Universidad Autónoma de Yucatán. En la 17ª reunión de trabajo del cuerpo colegiado que encabezó la secretaria general de Gobierno María Fritz Sierra, el presidente de la Canaco, Michel Salum Francis, reconoció que en ese foro se analiza cada caso y de forma directa se favorece el seguimiento y resolución de los expedientes para que quienes cometen un delito en Yucatán cumplan con la ley. En representación de Canacintra, Gregorio Sauri Jairala dijo que el clima de seguridad que se mantiene en la entidad es un atractivo para la inversión local y foránea, porque ese ambiente propicia generación de empleos y mejor calidad de vida, contrario a lo que ocurre en otros estados donde no se percibe el mismo panorama. Tele Yucatán Te Informa. Y bien, los programas de reinserción social buscan que los adolescentes que están alejados o marginados por la comunidad sean incluidos y reincorporados, lo que requiere de todo un proceso de adecuación de ambas partes, del joven que cometió el delito o la falta y también de la comunidad que por este motivo lo excluyó. Yucatán está a la vanguardia en seguridad porque tras las reformas al sistema penitenciario, sus centros de reinserción social se adaptaron al esquema, que ofrece oportunidades a los internos para reintegrarse a la sociedad, expresó la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, al inaugurar la primera sesión ordinaria 2019 de la zona sureste de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, resaltó la participación de custodios y demás personal del sistema penitenciario porque acompañan a los internos en su futura reintegración a la sociedad. El gobierno del estado de Yucatán, comprometido con esa visión, ha establecido entre sus líneas de acción que conforman el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, establecer esquemas para la reinserción social efectiva de personas que han cometido algún tipo de delito y modernizar los centros de reinserción social del Estado para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas
en detención. El comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social, Francisco Garduño Yáñez, reconoció la labor de los cerezos de la entidad porque tienen una baja incidencia delictiva. Y ojalá siga así, y ojalá estuviesen muchas entidades de la República con esta incidencia muy baja en la prevención de tanto del delito como la seguridad pública. Aquí no hay ese problema por la baja población que existe. Autoridades estatales, federales y municipales recorrieron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y el Centro de Reinserción Social de Mérida tiene una población de 1.200 internos y con todas las reformas que se han dado al sistema penitenciario se mantiene a la vanguardia. Así manifestó su director Francisco Brito Herrera. Le comento, con este nuevo esquema, la sobrepoblación en el Cerezo de Mérida disminuyó un 40%. Claro que sí, ha ayudado bastante, ya no hay sobrepoblación. Es baja la reincidencia ahorita. ¿Porcentaje? Pues ya es mínimo el porcentaje porque pues ya se redujo bastante la población en el Cerezo. Andrea Marisol es una estudiante que sufrió violencia por parte de su expareja. Cansada de las injusticias y de la violencia contra las mujeres, junto con otros universitarios, realizan una propuesta para incluir la tipificación del feminicidio en grado de tentativa. Un grupo de universitarios encabezados por Andrea Marisol Carrillo Mendoza presentó a la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, la iniciativa que promueve la incorporación al catálogo de delitos del Código Penal del Estado la tipificación del feminicidio en grado de tentativa, que recibió el apoyo del gobierno del Estado. Andrea Marisol, de 21 años, quien en 2018 fue víctima de violencia por su entonces pareja, con apoyo de Michelle Espinosa Badías, María Inés Brizuela Manzanero y Salvador Cordero Romero, elaboran la propuesta para visibilizar y dar justicia a los crímenes contra las mujeres. Ante María Eugenia Núñez Zapata, de la Asociación Mujeres Sin Maquillaje, María Fritz reiteró el respaldo de las autoridades estatales a la iniciativa impulsada por la juventud yucateca y afirmó que el gobierno del Estado está en la disposición de ofrecer asesoría jurídica y dar seguimiento a los avances del proyecto, así como emprender acciones de prevención. Marisol Carrillo resaltó que tomó la responsabilidad de convertir su experiencia en una forma de ayudar a otras mujeres que enfrentan violencia. A pesar de que el Código Penal del Estado incluye la figura legal del delito de feminicidio, no disminuyó porque los victimarios solo son sancionados con severidad cuando la víctima se ve privada de la vida. La iniciativa propone la elaboración de un protocolo de investigación que norma al Ministerio Público para tener una guía que no ponga en duda que se cometió feminicidio en grado de tentativa. Así, Yucatán se convertiría en el primer estado en la región y tercero del país, después de Puebla y Nuevo León, en tipificar el feminicidio en grado de tentativa. Tele Yucatán te informa. Y un máximo de 2 minutos te llevará a hacer la declaración anual del SAT. Así afirmaron autoridades del organismo al momento también de hacer una invitación para cumplir con el proceso, el cual, un plazo, ya está por vencer. El 30 próximo vence el plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual por medio del portal del Servicio de Administración Tributaria. Queremos hacer una invitación para que desde el portal del SAT se presente esta declaración, reiterando que no nos lleva más de 2 minutos, que es una declaración muy sencilla. Lo único que necesita es ingresar al portal del sat.go.mx con su RFC y su contraseña. En dado caso que aún no cuente con esta contraseña, es una contraseña de 8 dígitos que antes se le conocía como clave CIEC. Esta contraseña la puede obtener desde el portal del SAT, es decir, la puede generar desde el portal del SAT cuando ya el contribuyente desde su inscripción o en algún aviso proporcionó un correo electrónico. Por medio del portal del SAT, el contribuyente tiene las herramientas para cumplir con su obligación fiscal. Invitamos a que acudan a nuestras oficinas, ya estamos en las últimas fechas, si bien si requieren asesoría pueden venir, pero en realidad tienen todas las herramientas, y ese es el exhorto, tienen todas las herramientas para cumplir en tiempo este 30 de abril, evitarse cualquier multa
o recargo, porque si nos dan impuesto a pagar, te puede generar después del 30 de mayo ya un recargo. Lo que queremos evitar es cualquier molestia al contribuyente que presente esta declaración en tiempo. Con imágenes de Juan Velázquez, la información es de Álvaro Martínez para Teleyucatán Te Informa. Momento de ir a nuestra primera pausa. Acompáñenos que enseguida estamos de regreso con mucho más. Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El edificio rechinaba bien fuerte. Estábamos en riesgo de colapsar. El silencio afuera era sepulcral. Se convirtió en un grito de alegría cuando pudimos sacar al niño de los escombros. Logramos salvarlo. Pero pues eso no fue el final de esta historia. Lo peor apenas nos iba a pasar. Mucha atención a todos los niños, porque este martes 30 de abril les tendremos un festival de programas muy animados para festejar su día. Dile a tus papás que sintonicen Teleyucatán para que no te lo pierdas. El especial del Día del Niño te espera por tu mejor canal. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa. Y emprender no es fácil. Cada emprendedor, al momento de poner en marcha su idea, activa un mercado específico de la economía, o sea, que ayuda al crecimiento de la economía del país. Conscientes de esta situación, el gobierno del estado buscará impulsar a este sector, pese a la desaparición del INADEM. Como más del 40% del presupuesto del Instituto Yucateco del Emprendedor provenía del INADEM, que fue dado de baja, ahora buscará fuentes de ingresos en el extranjero para seguir impulsando el emprendimiento en el estado. Es responsabilidad, por supuesto, nuestra y así la absorbemos, el buscar todas aquellas fuentes de financiamiento públicas y privadas, nacionales e internacionales, para poder no solamente proteger el ecosistema emprendedor que hoy en día existe en Yucatán, sino por supuesto para seguir desarrollándolo, ¿no? Entre las opciones que se analizan para solventar la situación es buscar apoyo en los consulados americanos y británicos, con conferencistas o posibles inversionistas que quieran conocer el ecosistema de emprendimiento. Teleyucatán Te Informa. Bueno, y sobre este mismo orden de ideas es necesario que desde muy jóvenes, que desde muy pequeños, se fomente el tema de abrir sus propios negocios y proyectos para así impulsar la economía. De esto le platicamos a continuación. Como parte de la jornada Emprende como Scout, en el Instituto Yucateco de Emprendedores se realizó la Feria del Emprendimiento, donde niñas y niños tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos finales. La comisionada regional de la Asociación Nacional de Scouts Independientes, Amaranda Becerra Puerto, resaltó que desde temprana edad los menores deben potencializar sus ideas para convertirse en futuros empresarios. En cada stand están demostrando todo lo aprendido, ¿no? Inclusive tienen ahí sus trabajos realizados y cuál es la dinámica de cada uno de sus negocios. ¿Cuáles son los giros de esos negocios que ellos decidieron emprender? Tenemos negocios muy interesantes. Tenemos un cine en casa, por ejemplo. Los chicos han decidido proyectar películas desde su casa, vender las palomitas, pero además también llevar este servicio ya de manera gratuita también a orfanatos. Tenemos chicos que están produciendo, por ejemplo, repelente para mosquitos, que es completamente amable con el ambiente, y llevarlo a comunidades para poder apoyar en la disminución de los índices de dengue, de chikungunya y todas esas enfermedades contagiosas. Y también tenemos, por ejemplo, un servicio de niñeras. Durante 4 días, los niños Scouts iniciaron sus proyectos sociales con la visión de apoyar a quienes más lo necesitan. Ellos ya pueden saber exactamente cómo sacar un costo, cómo sacar un precio, cómo vender, qué es lo que le gusta al cliente, cómo dar un servicio al cliente, ¿no? Esta es la parte más importante, que ellos ya lo pudieron materializar, ya de la idea ya se convirtió en realidad.
En la jornada participaron unos 30 niños que desarrollaron sus ideas de negocio. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y para que pueda disfrutar del fin de semana con las precauciones necesarias, le tenemos el pronóstico del tiempo. En este último día de la semana se prevé que el sistema frontal número 53 se desplace sobre la península de Yucatán, ocasionando a su paso aumento de nublados y potencial para chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte, centro y oriente del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día, con viento del noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en el litoral costero. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 35 grados, mientras que la mínima estará entre los 21 grados. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 33 grados, mientras que la mínima estará entre los 22 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Teleyucatán te informa. Bueno, aquí le hemos dado a conocer muchas opciones para maravillarse con todo lo que tiene nuestro estado. A continuación le presentamos un esfuerzo particular que realizan autoridades de Cultura para detonar las actividades turísticas y de darle nuevos espacios. Esto sucede en El Corchito. El parador turístico El Corchito constituye una buena opción para pasear con la familia en estas vacaciones de Pascua, porque además del atractivo natural que representa, ahora luce 3 hermosos murales que dan nueva imagen al lugar. El director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, Mauricio Díaz Montalvo, invitó a los yucatecos para que visiten el espacio para vivir los atractivos y estar en contacto con la naturaleza. Los murales en El Corchito comenzaron a pintarse el jueves 11 pasado para ofrecer una nueva imagen de la reserva ecológica. Se conoce como photo spots, que animan a la gente a tomarse fotos y compartirlas en sus redes, lo que ayuda a que más gente conozca el espacio y se siente invitado a asistir. Además, genera conciencia hacia la fauna silvestre que hay en el lugar, por eso se escogieron los mapaches. Cada mural se pintó en promedio de 2 días por un grupo de grafiteros llamado Creativos Alternos, de Mérida. Participaron los artistas Alejandro Cetina, Jesús Ortiz y Carlos Solís. En los 3 murales, el patronato invirtió 42.833 pesos, con impuestos incluidos. El uso de los photospots desde el punto de vista turístico es una tendencia que hay en el mundo y recrean lo mejor de un sitio para darlo a conocer en las redes sociales. Teleyucatán te informa. Uno de los lugares que más disfrutan los pequeños del hogar en estas vacaciones es el Centenario. En la semana de Pascua, el Parque Zoológico del Centenario registra buena afluencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros. Los más pequeños fueron quienes más se divirtieron viendo los animales de la jungla como el león y los tigres. Asimismo, las familias yucatecas disfrutaron del tradicional recorrido por el trenecito. De hecho, se registraron largas filas para realizar el paseo. Pues en esas vacaciones sí, porque ya no tengo muchas nietas, solo esta, adolescente. ¿Y la traen, no, para que disfruten? Sí, porque ya 1 año, 2 años más, vuela mi paloma. Claro. ¿Y cuál fue su parte favorita del Centenario? Todo es precioso, más que la verdad. Con ver a la gente tan contenta y disfrutando recreos, yo lo siento bonito. Ahorita me subo, pues después no me dejan 2 vueltas, solo una. Es un lugar muy agradable para pasar el tiempo con la familia. Disfrutando pues las vacaciones. Sí, lo que quedan de ellas. ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Dónde están las jirafas? Pues muy bien, muy agradable, distraernos un rato, ahorita que estamos de vacaciones. Y bueno, ya pocos días, ¿no?, para retornar a la escuela. Así es, para regresar a la escuela de nuevo. ¿Cuál fue su parte favorita?
Pues todavía estamos iniciando el recorrido. Ahorita vamos a entrar al trenecito y ya ver lo demás. Primera vez que llego aquí. ¿En serio? ¿Qué le parece? Muy bonito, me da mucho gusto que todas las familias estén disfrutando del parque. ¿De dónde es? De Tecash. ¿Y es la primera vez que viene en familia? Sí. Okay. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de acá? Pues todo muy lindo. Ya ha habido muchos cambios. Tenemos el fuente, tenemos todos los toldos, muy bonito. ¿Con quién viene? Con mis hijas, con mi mamá. Venimos de visita al doctor y de paso pasamos acá a disfrutar el día. Mientras que los más pequeños disfrutaron de las fuentes y el avioncito, los adultos se tomaron fotografías para el recuerdo. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y antes de continuar, queremos mandarles saludos a Adriana Vargas desde Espita y también a Pedro Solache hasta San Antonio Tzotzil. Ahora sí, nos vamos con Mario Peniche, que nos tiene gran información para este Día del Niño. Este mes de abril celebra la Semana de la Niñez. Del 28 de abril al 5 de mayo, disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Diviértete en nuestras distintas sedes. Consulta horarios y eventos en merida.go.mx. No te lo pierdas. Mérida Me Mueve, Ayuntamiento 2018-2021. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información y en apoyo a la conservación y conciencia ambiental, el INE reciclará boletas y documentación de las elecciones del 2018. La Junta Local del INE en Yucatán envió 32.2 toneladas de material electoral consistente en boletas y documentación que se utilizó en los comicios de la jornada electoral del 2018 para elaborar libros de texto gratuito. Para dar uso socialmente responsable del material electoral que se utilizó en los 5 distritos federales, se firmó un convenio con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para dar un nuevo uso. Más de 32 toneladas vamos a reciclar y a través de un acuerdo con la CONALITE, este material que se va a reciclar va a ser utilizado para elaborar libros de texto gratuito. Esa es la novedad que el instituto ha convenido con esta institución, que no se desperdicie este material, que se le dé una utilidad, y en los tiempos austeros que tenemos es necesario participar de manera responsable. La documentación en la jornada electoral tiene nuevo destino. El papel que nosotros decidimos el rumbo de nuestro país, pues ahora va a tener una decisión más importante, que es para llevar la cultura a través de los libros a los niños. Con imágenes de Juan Velázquez, Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y en temas anteriores le platicamos de las acciones que realizan diversos organismos para fomentar a los emprendedores aquí en Yucatán. Retomamos este tema, pero ahora con otras instancias que ponen en marcha cursos y capacitación para este ecosistema de emprendedores, pero este curso está enfocado a las mujeres. La organización Comunidades de Emprendedoras Sociales lanzó la convocatoria denominada Mujeres Descubriendo su Potencial, para capacitar de forma gratuita hasta 320 mujeres con ganas de emprender o sean emprendedoras, para que mejoren su calidad de vida y de sus familias. La líder de la organización, Nayeli Hernández, dijo que 8 de cada 10 mujeres que emprenden
son madres de familia y 9 de cada 10 intentaron emprender un negocio. Las participantes aprenderán 3 metodologías de emprendimiento exitosas. Empezamos con iniciativa personal, que son 18 horas, luego vamos a ver temas de desarrollo de habilidades empresariales, que son otras 22 horas, en donde vamos a ver temas de costos, precios, aquí están los manuales también, costos, precios, marketing, organización y producción. Vamos a trabajar también ellas para estructurar el modelo mediante la metodología Canvas, y finalmente una metodología que se llama Vive. El 60% de las mujeres que emprenden un negocio se dedican a la venta de productos y el 30% a servicios, pero solo el 40% se mantiene por más de un año porque no se capacitan. El taller durará 48 horas y se impartirá en el Instituto Municipal de Emprendedores, el Instituto Yucateco de Emprendedores y el Instituto Municipal de la Mujer de Humán. Los requisitos para participar en el curso son credencial del INE, CURP y comprobante domiciliario, y es necesario separar su lugar comunicándose al teléfono 9993 28 98 30. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Las calles de Mérida se llenan de esta delicia, las ciruelas. Verdes, amarillas o rojas, grandes o pequeñas, suaves o crujientes, de cualquier manera las ciruelas son deliciosas. Desde hace 13 años, Jenny vende frutas de temporada en el centro de Mérida. Todos los días sale del municipio de Cauquel hacia el corazón de la ciudad. De todas las frutas que vende en el año, la mejor temporada es de marzo a mayo, cuando las ciruelas florecen. Yo compro en el mercado y ya vengo acá con las cosas, ya me las traen. ¿Y ya te conoce la gente de por ahí? Sí, ya gracias a Dios ya hay clientes, ya me conocen. Mayormente, a veces cuando vienen extranjeros no le entendemos el inglés por señas, con las manos le dices cuánto cuesta o algo así, nada más. Con la venta de las frutas y otros alimentos pagó la educación de sus hijos, quienes a veces llevan clientes. A veces vienen, aquí están un rato y ya luego almuerzan acá y ya luego se van para casa. ¿Qué te han hecho la chafa que traen los amigos para que les inviten a la Sí, trae mi hijo el grande, sí trae a veces amigos, compran fruta y luego se van. Sí. No, la compran, pagan. No regatean. De la variedad de ciruelas que hay, la tuxpana y la chiaval son las que más se venden. Solas, curtidas o con limón y chile, de cualquier manera, los frutos son deliciosos. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. ¿Y qué le parece si nos vamos a una pausa con Mayra Vences? El Camino de Flores ya inició del 12 al 28 de abril, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Visita este maravilloso corredor de flores naturales que en esta edición se encuentra en el Parque de la Paz. Además, los fines de semana disfruta de shows, ballet folclórico, la proyección Caminantes del Mayab y muchísimas sorpresas más. Así que aprovecha y date una vuelta con toda tu familia a este hermoso atractivo de la capital yucateca. Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la oficina intergrupal de Alcohólicos Anónimos. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo.
En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. Vamos todos a bailar este domingo 28 de abril al municipio de Cantamayec para celebrar a la Virgen del Rosario con la presentación de El Pulpazo y su son latino. La grabación comienza el domingo a las 2 de la tarde. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán. Ya estamos de regreso y continuando con más información. Fiebre, sudoración excesiva, bajar de peso, tos por más de 15 días son padecimientos que están relacionados con la tuberculosis pulmonar. Especialistas precisan que es un tema que requiere atención médica de manera inmediata, ya que si no puede ser de mucha gravedad para nuestra salud. Es falso que la tuberculosis pulmonar esté erradicada, porque hay personas infectadas que a su vez contagian a otras porque su propagación es por vía aérea. Sin embargo, si se detecta a tiempo, con el tratamiento adecuado se puede eliminar en 6 meses. La enfermedad es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar los pulmones, pero también puede dañar otras partes del cuerpo. La persona con tuberculosis pulmonar puede contagiar a otras cuando tose, estornuda o habla. Por eso es importante detectarla a tiempo. Fiebre, diaforesis, baja de peso importante. Si tienes una tos más de 15 días, hay fiebres, hay sudoraciones que son las diaforesis, vespertinas nocturnas, eso sí es muy alarmante. Cansancio y nuevamente la baja de peso importante. La tuberculosis se puede curar. Es bien importante fomentar a nuestro paciente, familiares y el equipo multidisciplinario de salud. Concientizar a nuestro paciente de la importancia de tomar su tratamiento en tiempo y forma. El tratamiento consiste en 2 fases, fase intensiva y fase de sostén. Se cuenta por dosis. Aquí al paciente le hacemos hincapié, se cuenta por dosis. El día que inicie su tratamiento es la dosis 1 y así nos vamos a ir contando hasta llegar a la dosis 60. El tratamiento se toma de lunes a sábado. Los comprimidos van a ser dosificados de acuerdo al peso del paciente. Si tienen los síntomas mencionados, es importante acudir al médico porque si no se detecta a tiempo, la tuberculosis es mortal. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. El síndrome del corazón roto afecta más a mujeres en la menopausia. Los síntomas son similares a los de un infarto, por lo que comúnmente se confunde con este tipo de evento cardíaco. El síndrome del corazón roto es causado por vivir en constante estrés y tensiones, sobrellevar la pérdida de un ser querido o una ruptura amorosa, y afecta principalmente a las mujeres. Este padecimiento, descrito recientemente en la literatura médica, se caracteriza por un abombamiento en el ventrículo izquierdo del corazón. Especialistas en cardiología de la Secretaría de Salud indicaron que los síntomas son similares a los de un infarto, por lo que comúnmente se confunde con este tipo de evento cardíaco. El 90% de los casos de este síndrome se presentan en mujeres entre 50 y 55 años de edad, periodo de inicio de la menopausia, aunque también se diagnostican varones entre 65 y 67 años, adultos jóvenes e incluso en niños. Así que el estrés, las tensiones, preocupaciones y el dolor literalmente pueden romper el corazón. Porque al presentarse este tipo de emociones, el sistema nervioso genera una carga de adrenalina que provoca la cardiomiopatía de Takotsubo, también conocida como síndrome del corazón roto. Libden Ojeda, Tele Yucatán te informa.
Y como resultado de los diversos convenios de colaboración con instituciones médicas, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán aumentó en un 38% la ocupación hospitalaria que tenía en enero hasta un 53.4% en el mes de marzo. Los servicios más solicitados fueron consulta externa, auxiliares de diagnóstico y gabinete, así como hospitalización y terapias. Las alianzas se formalizaron con representantes de diversas instituciones de salud, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Hospital General Agustín Orán y también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo esto fue realizado con el fin de desahogar servicios en dichos nosocomios y dar una mejor atención a los pacientes en el Hospital de Alta Especialidad. Continuando con los saludos de nuestros amigos de las redes sociales, queremos mandarles un afectuoso abrazo a Antonio González y a Laura Góngora. Ellos no se pierden el noticiero de Teleyucatán. Gracias por estar en su preferencia. Vamos a una pausa comercial. Al regreso, la información en lengua maya. Este mes de abril celebra la Semana de la Niñez. Ukinilo Mejen Palal. Del 28 al 5 de mayo, disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Consulta horarios eventos en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Es tiempo de contribuir para tener un mejor futuro para todos. Pon tu granito de arena. Presenta tu declaración y aporta más salud, educación, oportunidades, desarrollo, crecimiento. La responsabilidad es de todos. Construyamos un mejor futuro para el país. No esperes más. Es un orgullo apoyar a México. Declara el progreso. El futuro es de todos. Cada quien debe aportar su granito de arena. Hagámoslo juntos. Gobierno de México. Mucha atención a todos los niños, porque este martes 30 de abril les tendremos un festival de programas muy animados para festejar su día. Dile a tus papás que sintonicen Teleyucatán para que no te lo pierdas. El especial del Día del Niño te espera por tu mejor canal. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Último día de la semana y también nos acompaña Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Hermilo Yutzilaka. Gableni, pues un gusto terminar la semana contigo. Así, ¿y qué calor ha estado haciendo? Excelente, excelente. Bueno, a mí me gusta el calor. A ti te encanta el calor. No soy normal. Vamos con la información. Bueno, igual te sigue la camiquea Chuchiculi, el Teleyucatán te informa y ambalo cano y tal walquil. Acabila. Viernes, sok balipisquina, wakpel tukak alukinilop. Uwinalil, abril, Tirojavi 2019, Batilequín Bejla, Usnok, Abirojalachil, Yucatán, Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, Letitak Bachila Muchtamalil, Turchachita, Jejelas Basho, Cubeta, Utialu Yandale Maco, Lemaco Memo Wabash, Calano, Bolku, Sipi, Lobo, Capatak Tunutak, Pajalo, Letio, Ichil Ugel Chak, Holdigo, Kustalo, Lemuchtambalil, Gela, Titulac, Altushan, Unohol, Lac en el Ulumil, México, Ucaba Conferencia del Sistema Penitenciario, Leti Bintucabo, Ojalá, Chilucatán, Mauricio Vila Dosal, que le buca y no calan tumaco, memba, Wabajo, Unatune, Chaik, Malo, Bilek, y no Bacapatacu, Canik, Helas Bajo, Capatacu, Takpahal, Uchahol, to Custal, Le Can Hok, Octelo, Le Macho, Pasta, Lujoc, Lobo, tu mensa Yamacho, Betmanos Lobe, Matu, Pasta, Luce, Hokol. Yo la tune Helo, Abetunshan, Sabal anta hitile mako ba le kan hoko kapata ku kashandiko pe kustal malo bil ichiltunshan nukanil utsaku kini le piskin behla viernes behla itaku hetsen talup el shamankanil número 53 yo kolupetenil Yucatán kutukultaya no koitaya entonces un kashal ha tu shamanil tu chumukil yete tu lakenil ulum el Yucatán kutukultaya no kashal ha yo la letie shamankan un katlo vale le osolilo Matu pata waminan y anukanda ik ichil 15 tak 25 kilómetros el hora tunshan letie bashkutal sigle shamankan ilo que gelas tushilo ichil 23 tak 36 35 grados kun uchuk tunshan lehelo hebistukahil hote kash tukahil celestum progreso beshan y real hogartos ichil manalti 30 grados tak yokol 35 kun uchul letie o sholil gelo.
lo que ni lo puso in chambela ugel el paralo mako shanti gelas cuchilo tu rachutamak shimbal wey tu kahil hoy tu cuchil zoológico el centenario yabach para guta salit tatatsilo mako tantan she kahilishan kucho balutalo bi yabach para kubino shan ukahol to yane kubinilo shan bal chebo watso kuyash bino gelas tun shan kuchkabal mako kubinobi ya ukahol to ukima kunti yolo itele kuchil gelo gelas tush no kulil yantelo bashale para lobo ya mas kuchaiktan kuyo cheltelo esto kile le kuchil gelach kucho balubimak shimale beshan chile kinelo ba ya mare hach masa hakwale yalo hantle abalo achta ki uhanta me yapkach makil ya bachus kono le bistun kubetik le masle de kawilikesh telatsok osla hun habo kaha ukonik le tie abalo kawilikesh heloba le tie kaukel utal kutatun takuitu no kahil ho utiatun shanu kon sansa mal le abalo kaya tak marzo ku kahlu kono le tie abalo taktun la winali lo kapata kutalu shupul bashkuchle le bahela wa ku manak ahant ke ubeti kchlobe le no skole tunda iketele kono ku beti ko ku me yati talu uboti ku shoku pale tula bashilo helas kaya hach le marzo chula maga chu kono le ukaba tukspane tel chi abal le tie bin hach ki uhandalu kono ebisheke sula bashobe kabetu khalandi go makti tume ichile osolila eu kohanta tu samake maku hanti tegetel limon yetel ik upe ba hachki wale leche ba jensi gote stile sutukil hela kimpati que stuntu katen samal más samal el lunes en la barrocano yo tal Leine, nos vemos el lunes por aquí. Nos vemos el lunes. Amenazas con venir el lunes. Sin falta el lunes estaremos por acá. Perfecto, aquí te esperamos. Seguimos con la información y este es el mensaje de Pascuas del arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza, es la causa de nuestra alegría, entrega, misión. La resurrección de Cristo no es una esperanza cualquiera, es para los que asumen la cruz del amor, como Él nos enseñó. No hay mayor amor que dar la vida, manifestó el arzobispo de Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. En su mensaje episcopal para la Pascua dijo que, por lo tanto, para vivir en esa esperanza es necesario comprometer amorosamente nuestras vidas, asumiendo las luchas históricas que fomenten la comunión con Dios en Cristo Jesús, lo que implica además la reconciliación con los hombres y el cosmos. La comunión con Dios tiene una dimensión social y ecológica. Que nuestra alegría pascual no se quede solamente en sentimientos interiores o en buenas intenciones, sino que como hijos de Dios nos manifestemos gloriosamente como apóstoles de la comunión con Él y con toda la realidad creada, para que así venga a nosotros el reino y se haga su voluntad en la tierra, sí, en esta tierra como en el cielo. Tele Yucatán te informa. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de Tele Yucatán te informa. Que tengan un excelente fin de semana. El lunes aquí estaremos en nuestra cita de las 8 de la noche con mucha información de lo que sucede en Yucatán. Lenny, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Muy buenas noches. Carlos, igualmente, buenas noches. Nos vemos el lunes y, por supuesto, los dejamos con la información deportiva con nuestros expertos, Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de todo este gran equipo que conforma Tele Yucatán te informa, les deseamos que pase un bonito fin de semana y nosotros nos vemos hasta el lunes en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la Zona Deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su Zona Deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero,
Deleítete escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. ¿Qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a la emisión nocturna de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy estaremos hablando del rey de los deportes, el béisbol. Ayer los Leones, pues ganaron el juego, el último de la serie, por pizarra aplastante, 12 carreras a 1 ante el equipo de los Bravos de León. Con ello los melenudos, pues logran su primera serie de un total de 6 disputadas en esta campaña 2019. Tendremos el resumen en la información del voleibol. Arrancó esta tarde lo que es el intercambio internacional de esta disciplina en el gimnasio polifuncional. Le estaremos hablando con toda la información referente a este gran evento deportivo. En información taurina, platicamos con el regionador yucateco Cuauhtémoc Ayala, quien nos anticipa que pues en este 2019 estará logrando su internacionalización. En agosto específicamente ya tiene confirmada 3 fechas para actuar en los Cosos de España. Y en el fútbol, mañana a las 20 horas, en el Alfonso Lastras, Venados FC Yucatán con todo, bajo un solo objetivo: sacar la victoria ante el equipo del San Luis en el encuentro de vuelta de la semifinal clausura 2019 de la Liga de Ascenso. El empate, al igual obviamente que la derrota, les diría adiós en este campeonato. Una victoria por cualquier marcador los metería en la gran final. Tendremos la previa referente al encuentro de mañana. Y como todas las noches, el privilegio, el gusto, la satisfacción de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, así es. Muy buenas noches, Mario. Ya vámonos con toda la información. Ya hoy viernes, fin de semana. Y como tú bien dices, en el béisbol llegó la primera serie para los Leones. Tuvieron que pasar casi 18 partidos para que se gane una serie ya total. Por ahí dice que hubo jalón de orejas, por ahí dicen que únicamente se le dio el voto de confianza al manager y a los jugadores. Pero en fin, lo bueno es que el conjunto melenudo ya ganó su primera serie de la campaña. Rapidito, vámonos a nuestras vías de comunicación, al teléfono 940-7600, en redes sociales, primero en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que pueda estar comunicado usted con nosotros. La primera nota es referente al béisbol. A pesar de que lograron la victoria, Yucatán sigue en la última posición de la zona sur. Sin embargo, ayer 7 carreras en la octava entrada y con buena serpentina, por supuesto, de Joaner Negrín, los melenudos vencieron por paliza 12 carreras a 1 al equipo de los Bravos de León. El resumen. Por fin se ganó la primera serie de la temporada. Los factores se combinaron y el buen picheo de Joaner Negrín, con la poderosa ofensiva de 2 imparables, bastaron para que los Leones de Yucatán triunfaran 12 carreras por 1 contra los Bravos de León en el último juego de la serie en el Parque Cuculcán. Los melenudos madrugaron al abridor y derrotado Walter Silva en la entrada de las buenas noches, al anotar 3 carreras con hits productores de Jason Asensio y Luis Felipe Juárez y elevado de sacrificio de Sebastián Valle. Los Leones hicieron una carrera más en la quinta y en la sexta entrada y amarraron su victoria en la octava con ataque de 7 anotaciones. Bravos, por su parte, timbró su único registro en el quinto rollo con doblete productor de Félix Pie. Negrín, en 5 entradas, solo aceptó una carrera, dio 3 bases y ponchó a 4, suficiente para agenciarse su segundo triunfo de la campaña, teniendo el respaldo de los relevistas Manuel Chávez, Gabriel Arias, Michael Cleto y Norman Elenes. Esta noche las Fieras reciben a los Pericos de Puebla, con Félix Durbón como pitcher probable. Y en el voleibol, a partir de hoy y hasta el día 29 se va a realizar el intercambio internacional de esta disciplina. Esto va a ser en el gimnasio polifuncional.
Del 26 al 29 de abril, el gimnasio polifuncional será sede del Intercambio Deportivo Internacional de Voleibol Gase Lobos, así como un par de compromisos de la Liga Mexicana Profesional entre los equipos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, informó en conferencia de prensa Arely Cantón Díaz, organizadora del evento. En esta ocasión, pues realmente es un encuentro, como bien lo dice, amistoso. Vamos a estar en el gimnasio polifuncional, ahí podrán disfrutar ustedes los partidos. Vamos a estar del viernes al domingo, viernes a partir de las 5, sábado a partir de las 10 y domingo a partir de las 8:30 de la mañana. Pues la Liga Mexicana se da porque ellos, en este caso el Tecnológico de Chihuahua y pues la Universidad Autónoma de Sinaloa, tienen todavía un juego de la Liga Mexicana. Se juega por jornadas, tal cual como es una Liga Mexicana de Béisbol. Arely Cantón destacó que en este intercambio deportivo estarán presentes escuadras de Belice, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, así como clubes de Yucatán, entre otros representativos, mientras que para el par de cotejos de la Liga Profesional, Antonio Hernández, entrenador del Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua, habló sobre su llegada a Mérida. El partido debe ser un muy buen partido, un muy buen espectáculo, dado que los dos equipos realmente se encuentran en muy buen nivel. Ahorita los dos equipos están clasificados a la universidad, entonces a los dos equipos nos tiene que servir mucho para aclimatarnos un poco aquí al clima en Mérida, pero aparte de eso los dos equipos traen muy buen nivel. Ellos se encuentran en los primeros lugares, me parece, hasta hacía como 3-4 jornadas. Entonces nosotros ahorita estamos arriba. Esperemos primero que nada dar un muy buen espectáculo aquí a Mérida, que son los que nos hacen la invitación para venir a jugar acá esta última jornada para nosotros. Los encuentros iniciarán este viernes a partir de las 8 de la noche en el gimnasio polifuncional y la inauguración está programada para el sábado al mediodía. La entrada para los compromisos de la Liga Profesional serán totalmente gratis. El regionador yucateco Cuauhtémoc Ayala ha participado al día de hoy, en este 2019, en 9 tardes taurinas. Ya tiene firmadas 6 entre lo que resta del mes de abril y también los primeros 15 días del mes de mayo. Pero lo más importante es de que va a lograr su internacionalización. Ya tiene 3 tardes también apalabradas para actuar en el mes de agosto en Cosos de España. Los detalles. El 2019 seguirá siendo un año de mucha actividad para el regionador yucateco Cuauhtémoc Ayala, quien anunció que en el mes de agosto logrará su internacionalización al participar en 3 corridas en España. A partir de agosto vamos a estar haciendo una temporada en España. Estamos muy ilusionados, ya hay 3 fechas cerradas, 3 fechas firmadas, y bueno, a partir del mes de agosto, el 24 es la primera, vamos a estar yendo para estar con los caballos, acoplándonos, y muy ilusionados porque, hacía mucho tiempo, fuera del matador Emiliano Gamero que acaba de estar, que no habíamos, toreros mexicanos no habían estado rejoneadores pisando suelos españoles. Con 6 festejos ya programados en las próximas semanas en plazas de Yucatán, Campeche y Morelos, Cuauhtémoc Ayala vive su mejor año en el mundo de la tauromaquia, ya que a nivel nacional es el número 1 en cuanto a actividad se refiere, con sus 9 corridas en las que ha participado, y el número 5 a nivel mundial. 6 festejos en el mes de abril y los primeros días de mayo. 6 carteles bonitos, importantes, que van a sumar a los 9 ya toreados para, antes de cerrar la primera mitad del año, torear 15, que es también un número importante y récord en mi carrera como rejoneador, en 6 meses torear 15 festejos, pero ilusionado sobre todo porque de verdad creemos, y con la inclusión de Juncal, que es un caballo importante, que es un caballo que se suma a la cuadra, vamos a poder
seguramente salir triunfantes en las siguientes corridas. Cuauhtémoc Ayala se convertirá en el primer regionador yucateco en torear en España y en el mismo segundo semestre del año informó que buscará cristalizar su meta de actuar en la monumental Plaza de Toros, México. Bueno, y los Venados buscan avanzar a la final del Clausura 2019 de la Liga de Ascenso. Enfrentarán al San Luis allá en el Alfonso Lastras de San Luis Potosí. Así que en caso de ganar, el conjunto de los Ciervos estarán en la gran final. Este sábado a las 20 horas, 8 de la noche, los Venados FC Yucatán disputarán en la cancha del Alfonso Lastras el encuentro de vuelta de la semifinal del Clausura 2019 ante el Atlético San Luis. Después de haber empatado a un gol a media semana en el Estadio Carlos Iturralde, el equipo dirigido por Sergio Orduña buscará dar otra grata sorpresa a la afición, pues una vez más, como cuando trataban de alejarse del descenso o también cuando enfrentaron en los cuartos de final a los Cañeros del Zacatepec, los pronósticos no les son favorables. Y es que en los 17 juegos afrontados en el actual torneo, el Clausura 2019, el cuadro potosino nunca ha perdido. Fue el superlíder en la tabla de posiciones y trae la etiqueta de campeón de la Apertura 2018. Y con solo mantener el empate global, obtendría su pase a la gran final en una cancha que conocen de sobra y con el respaldo de su afición. Los Ciervos quieren seguir siendo el caballo negro del torneo de ascenso. Los pronósticos no le intimidan, pues una y otra vez este fin de semana el cuerpo técnico y jugadores han expresado que independientemente de la cancha donde jueguen, el balón rodará por toda la cancha. Y tanto el equipo de San Luis como el de Yucatán tendrán los mismos 90 minutos para marcar el gol que los ponga en la final del torneo. En la otra semifinal, Dorados de Sinaloa parece tener más claro el panorama, pues el 3-1 obtenido en su cancha a media semana los hace ir más seguros a Zacatecas para enfrentar a los Mineros, el mismo sábado a las 9:45 de la noche en el Carlos Vega Villalba. Ya nos vamos, pero antes, como todos los viernes, la agenda deportiva del fin de semana. Mañana sábado a las 3 de la tarde, fecha 29 del Grupo 1 de la Tercera División. En el Alonso Diego, Deportiva Venados estará recibiendo a Felinos de la 48, este equipo de Chiapas. También a las 3 de la tarde, en la casa del CEFOR Mérida, bueno, Yalmacán estará afrontando este partido de la fecha 29. Más por la tarde, a las 16 horas, Campeche FC será anfitrión del equipo Cantera Venados. Por supuesto, el béisbol estará en la actividad mañana sábado a las 6 de la tarde en el Cuculcán, con el segundo de la serie entre los Pericos de Puebla y los Leones de Yucatán. Y también el domingo, nuevamente en el mismo escenario, el Parque La Serpiente Emplumada, el último de esta serie, Pericos de Puebla contra el equipo de Puebla contra los Reyes de la Selva, los Leones de Yucatán. También les recuerdo, mañana sábado, 16 horas, 4 de la tarde, saca la garra, saca el león que llevas dentro. Acompáñenos en Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Viernes para disfrutar, fin de semana para trabajar y el lunes estaremos otra vez por aquí. A sacar la garra, la única, la auténtica y la original, recuérdelo. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche. Usted tiene una cita con nosotros, por supuesto, de lunes a viernes, en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas noches, hasta el lunes. Está chido. No está chido. No está chido. ¿Qué onda? ¿Quieres? No está chido.